Muy bien, pues efectivamente. Se te cayó. Pero tiene que volver. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Efectivamente, como comentaba nuestro director general, esto ya es un clásico y siempre es una actividad muy bien recibida. En esta ocasión tengo el honor de tener a mi amigo Álvaro como interlocutor. Álvaro Jiménez es astrofísico, cordobés, nació en Córdoba, astrofísico, estuvo primero en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, después ha sido director general, impulsor de muchas actividades del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y con posterioridad en la Agencia Espacial Europea ha sido la persona que ha ocupado el cargo de mayor responsabilidad. A lo mejor ahora nuestro ministro Pedro Duque te supera, si le nombran director general. Pero hasta el momento es la persona que ha ocupado el cargo de mayor responsabilidad, que es un cargo de mucha responsabilidad, que es el director de todos los programas científicos de la Agencia Espacial Europea. Tenemos la tendencia, los europeos, cuando hablamos de referencias, muy rápidamente hablamos de la NASA y probablemente el programa científico de la ESA, seguro que Álvaro tendrá ocasión, compite, pero vamos, con nota en el papel que juega justamente en la ciencia espacial. Ha dirigido instrumentos específicos en determinadas misiones y además siempre ha sido una persona sensible y conocedora de la colaboración de la ciencia, en este caso de la ciencia espacial, de la ciencia con la empresa. En estos momentos es el director general de la Fundación CSIC y desde allí, como me comentaba, pues estoy intentando convencer a los científicos que tienen que colaborar más con las empresas, de manera que estamos en buena sintonía. Álvaro, gracias por estar aquí con nosotros y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias por invitarme a esta reunión, a esta charla, que me siento muy orgulloso de poder estar en conexión con empresas del sector que realmente son fundamentales para la actividad científica en el espacio. Me siento un poco esta conversación que sale del marco general de la reunión de AMETIC usual, pero creo que no es malo, que creo que es bueno que de vez en cuando nos paremos a pensar en unas cosas y algo que compartimos todos, y es la curiosidad por saber. Y la ciencia no es más que intentar dar respuesta de una forma rotunda a esa curiosidad, a dar explicación a las preguntas que tenemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos rodea en el mundo? ¿De dónde salieron las cosas? O cómo funcionan, cosas básicas que queremos todos entender. A eso va dirigida la ciencia. Y, en particular, quisiera hablar de tres preguntas básicas también que se plantea la humanidad desde el principio y que, sorprendentemente, ahora estamos viviendo una época en la que nos podemos plantear preguntas desde el punto de vista científico. No desde el punto de vista filosófico, etcétera, sino científico puramente. La primera pregunta que nos hemos planteado es el origen del universo. ¿De dónde ha salido todo? ¿De dónde venimos? O sea, ¿por qué hay universo, de hecho? Porque lo más cómodo sería que no hubiera nada. ¿Por qué hay materia? ¿Por qué hay energía? ¿Por qué existe el universo? La segunda pregunta es todavía más interesante. ¿Por qué no toda la materia es materia inanimada, es materia inerte? ¿Por qué hay organismos vivos? ¿De dónde viene la vida? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Por qué existen organismos vivos que funcionan de una manera que en principio es ilógica con respecto al comportamiento de la materia? La tercera pregunta, esta ya es más compleja desde el punto de vista de la ciencia espacial, es el origen de la conciencia. ¿Por qué algunos de esos organismos vivos se pueden plantear las preguntas de las que estamos hablando?
Es decir, de dónde viene esa conciencia nuestra de nuestro papel en el universo. Pues bien, a las dos primeras preguntas se ha podido aportar grandes avances en los últimos años con la ciencia espacial. Y eso es a lo que quería dedicar unas palabras en esta charla. Lo primero es en nuestra investigación del universo. Hay una misión que todos conocen, la misión el Hubble Space Telescope de NASA con contribución importante de la ESA, que nos acercó a comprender lo inmenso que es el universo, la composición de cientos de miles de millones de galaxias que tiene el universo. Recuerden que a principios del siglo pasado se pensaba que todo el universo era la galaxia en la que vivimos, la Vía Láctea, que no había nada más allá, que ahí acababa el universo. Ahora sabemos que como la Vía Láctea hay cientos de miles de millones de galaxias y por tanto el universo es muchísimo más grande de lo que se pensaba inicialmente. Pero una de las grandes cosas que hizo el Hubble, bueno, fue primero ver el cielo profundo, ver donde parecía que no había nada, vio que había objetos, que había galaxias, que había objetos muy primitivos, muy del pasado, porque siempre que observamos con un telescopio, cuando observamos algo muy lejano, observamos algo muy antiguo, porque obviamente la luz ha tardado mucho en llegar hasta nosotros. Y deducir ya que las galaxias tienen una componente de materia que no conocemos, que es lo que se llama materia oscura, que las distorsiona, que hace, eso se había visto desde Tierra con los telescopios, estudiando las galaxias, pero desde el espacio se pudo comprobar que eso es así, que hay una parte importante de materia que no vemos, ni siquiera comprendemos, no sabemos qué tipo de materia es. Luego volveré a ello. Lo más importante, Hubble estaba pensado, de ahí el nombre de la constante de Hubble, para medir la expansión del universo. El universo se está expandiendo desde el Big Bang en adelante y lo que se piensa, obviamente, si el universo está compuesto de materia, la materia es siempre atractiva, nunca es repulsiva, siempre es atractiva, luego esa expansión se irá frenando dependiendo de la cantidad de materia que haya, de la densidad de materia que haya dentro. Eso es lo que se espera. Luego, midiendo cómo se va frenando la aceleración, mediremos la densidad de materia del universo, que es importante para saber de qué está hecho el universo. Bueno, lo sorprendente fue, esto fue hace años, pero ya en el siglo en el que vivimos, el siglo XXI, que el universo no se está decelerando, que se está acelerando, que está aumentando la velocidad de expansión del universo. Esto realmente nos dejó fuera de onda a todos y generó el tener que inventar por qué es así. Einstein siempre pensó que el universo tenía que ser estático, no le gustaba el universo en expansión, se inventó lo que se llamaba la constante cosmológica, pero bueno, la expansión la tuvo que aceptar porque se pudo medir la expansión de los tiempos de Hubble y bueno, de acuerdo, pero que se acelere no cuadra con lo previsto. Eso exige que haya algo que acelere, una energía adicional. Esa energía adicional es lo que llamamos energía oscura, simplemente porque no sabemos lo que es. Sabemos que tiene que existir, pero no sabemos nada de lo que es. Una energía que está deshilachando el universo. De hecho, el universo no se va a contraer, como se pensaba hace unos años, otra vez y volver a expandirse, etc. Simplemente se va a expandir por siempre y va a tener una muerte térmica, va a simplemente separarse todo y en el cielo no tendremos ni siquiera galaxias, ni estrellas, ni nada. Eso es el futuro del universo, pero no se tenía concepto de que eso fuera así. Ahora, con esa aceleración, sabemos qué es, pero no sabemos qué es lo que le mueve. A la vez, posterior a Hubble Space Telescope, pero con una misión muy importante de la Agencia Espacial Europea, que se llama Planck, se pudo medir la radiación más primitiva del universo. Es decir, el universo cuando empezó a expandirse, cuando se explotó o empezó el Big Bang, era todavía muy denso y la luz no podía viajar. Hasta que llegó un momento, una temperatura suficientemente baja,
aún era muy alta, pero suficientemente baja como para que los fotones pudieran viajar, que se recombinaran electrones y núcleos y, por tanto, la luz pudiera viajar. Eso es lo que se llama la radiación cósmica de fondo. Eso es lo que podemos ver en el universo actualmente y que es esa imagen que hay ahí. En principio se pensaba que era totalmente homogénea, que era lo mismo la radiación cósmica de fondo en cualquier dirección del cielo, pero ya con las misiones muy precisas como es Planck, se ha visto anteriormente con WMAP, y la preliminar fue otra misión NASA que se llamaba COBE, pero la más precisa actualmente es la de Planck, se ha visto que no es totalmente homogénea, son pequeñas inhomogeneidades. Esas son fundamentales porque las pequeñas inhomogeneidades son las que aseguran que se forman núcleos más masivos que otros y que atraen materia y se forman galaxias. Si no, no se formaría nada y no estaríamos aquí, no habría nada, simplemente estaría todo distribuido homogéneamente, pero no habría ni galaxias, ni estrellas, ni planetas. Esto era importante verlo. Se ha visto cómo es y también cómo se conecta esas inhomogeneidades con el universo primitivo, con el principio del universo. Da claves sobre cómo es el universo, cómo son esas inhomogeneidades como consecuencia del comportamiento cuántico del universo primitivo y qué información nos da. Hay una serie de informaciones básicas que tenemos de su contenido y forma. La más importante es el confirmar la composición de qué está hecho el universo. Y lo que vemos es que el universo está hecho fundamentalmente de energía oscura. El 70% es energía oscura, 25% es materia oscura y solo el 5% es materia normal, materia de las que estamos hechos nosotros, los planetas, las estrellas y las galaxias, todo lo que vemos está hecho de materia normal. Bueno, pues eso no es más que una parte muy pequeña del universo. Esto es, digamos, la revolución copernicana plus, porque no solo no somos el centro del universo, ni siquiera estamos hechos de lo que está hecho el universo. Estamos hechos de una pequeña parte de lo que está hecho el universo. Ese 5%, por tanto, bueno, es la materia que conocemos. Pero la materia oscura no sabemos de qué está hecha, o sea, no sabemos realmente qué es la materia oscura. Y es un problema de la física de partículas, la física de la estructura de la materia, obviamente, y la energía oscura tampoco tenemos ni idea de lo que es. Ya quisiéramos saber, porque hay tanta que tendríamos una fuente de energía enorme, si supiéramos qué es y cómo se maneja. Simplemente no lo sabemos, solo sabemos que está repeliendo las galaxias unas de otras aceleradamente, y que posiblemente forma parte de una energía básica que da la estructura misma del universo, es decir, el propio espacio existe, el espacio no es solo unas coordenadas, sino que existe, tiene una cantidad de energía que hay que tener en cuenta, pero no sabemos cómo, ni cómo formalizarla, ni nada de nada. Estos son áreas en las que se está investigando actualmente. Hay una misión de la Agencia Espacial Europea que se llama Euclid, que está precisamente diseñada para el estudio fundamentalmente de esa energía oscura, de qué está hecho fundamentalmente el universo. Pero la segunda pregunta, que es muy importante, es la vida, el origen de la vida y por qué hay vida en el universo. Hasta ahora solo conocemos vida en nuestro planeta, en la Tierra. La Tierra sabemos la vida, podemos estudiarla, podemos ver las condiciones, lo que se llama la extremofilia, condiciones extremas de la vida, etcétera. Pero cualquier científico le molesta tener un solo punto en la gráfica. No hay manera de hacer extrapolaciones, interpolaciones con un solo punto. Necesitas un par de ellos, 3 puntos por lo menos. Como dicen los matemáticos que se meten mucho con los astrofísicos con 2 puntos tienen certeza y con 3 puntos hacen estadística. Y por tanto son muy optimistas. Pero bueno, es cierto que necesitamos más de un punto. El asunto es cómo podemos buscar esa existencia de vida, o por lo menos buscar sitios donde se den las condiciones para que haya vida, que sean habitables, y entonces poder ir, ver si hay vida o no hay vida. Porque si hay las condiciones que se daban en la Tierra al principio y hay vida, fantástico, tenemos un punto nuevo. Pero si no hay vida, también tenemos una información muy importante.
porque vemos cuáles son las diferencias, cuáles son las causas, o a lo mejor la vida es que es algo totalmente único. Como decía Monod, si es una cuestión de azar o de necesidad, si es una cuestión simplemente que ha dado la casualidad que ha salido la vida, o si es realmente una necesidad de las ecuaciones de la física y la química que llevan a la biología. Lo que hacemos es buscar en otros planetas alrededor de otras estrellas y, por supuesto, también en nuestro propio sistema solar. Pero empezando por otras estrellas, lo que se llaman los planetas extrasolares. El primer planeta extrasolar alrededor de una estrella como la nuestra se descubrió, 51 Pegaso, en 1995. Hace nada. 1995, en cuestiones de ciencia, es hace nada. 25 años, para ser exacto. Se descubrió por dos astrónomos suizos del Observatorio de Ginebra que recibieron el premio Nobel el año pasado. El año pasado se dio el premio Nobel a ese descubrimiento del primer exoplaneta o planeta extrasolar. Ahora ya se están lanzando misiones, hay un montón de telescopios espaciales dedicados a la búsqueda o al análisis de planetas extrasolares. El último en lanzar la Agencia Espacial es una misión que tiene España una participación importante, que se llama KEOPS, que se lanzó a finales del año pasado y que está funcionando perfectamente. Y la Agencia Espacial tiene también una misión en desarrollo mucho más compleja y elaborada, que es la misión Plato. Se llama Plato, para búsqueda de planetas extrasolares, buscando específicamente interesados en planetas parecidos a la Tierra. No solo en planetas gigantes, planetas como Júpiter alrededor, que son los más fáciles de descubrir, obviamente, sino planetas más difíciles como es la Tierra, que son pequeñitos y con un periodo alrededor de su estrella de un año, que eso hace que, claro, para ver si pasa delante tuya 2 veces tienes que esperar un año entero. O sea que no son triviales de descubrir. El asunto es que después de aproximadamente 25 años de búsqueda de planetas extrasolares, ahora mismo conocemos del orden de 4.300 ya comprobados como planetas. Es decir, se han visto muchísimos. ¿Qué deducimos de eso? Que los planetas son cuerpos muy comunes en el universo. Hoy día pensamos que hay más planetas en la galaxia, estos son todos, por supuesto, de nuestra galaxia, hay más planetas en la galaxia que estrellas. Luego, de media, cada estrella tiene por lo menos un planeta. Algunas no tienen, pero otras tienen 3, 4, como nosotros, que tenemos 8, 9. Es decir, que hay muchos planetas en la galaxia y, por tanto, es algo común. Otra cosa es que sean planetas como el nuestro, que son los que estamos buscando para intentar analizar planetas parecidos. Eso se va a hacer una vez vamos detectando todos estos planetas con misiones como las que he hablado. Se hace luego un análisis del espectro. Esto es complejo porque lo que se hace es ver cómo varía el espectro, la radiación que vemos de la estrella central, porque la atmósfera viendo a través de la atmósfera del planeta, es decir, cómo se afecta ese espectro por la atmósfera del planeta. Eso se hará con una misión que está ya lista para lanzar dentro de muy poco, que se llama JWST, el James Webb Space Telescope, el sustituto del Hubble Space Telescope, pero es mucho más potente y que empezará a funcionar a partir de finales del año que viene. Eso nos dará una buena herramienta, pero hay también unas herramientas específicas para planetas, porque este telescopio va a hacer muchas más cosas, no solo planetas extrasolares. Entonces, hay una misión de la ESA dedicada exclusivamente a estudiar las atmósferas de los planetas. Y es la misión Ariel, que se lanzará después de Plato. Es decir, que hay un programa extenso de búsqueda y análisis de planetas extrasolares. ¿Qué buscamos en esos espectros, en esa radiación que vemos de las atmósferas? Pues vemos señales, lo que se llaman trazadores de vida. Por ejemplo, la cantidad de agua, el ozono, el CO2, distintos elementos, el metano, distintos elementos que nos puedan indicar si ha habido una evolución de la atmósfera del planeta por la aparición de vida, como ocurrió en la Tierra, que cambió la atmósfera cuando apareció la vida de tipo bacteriano inicial. Es decir, que eso
es lo que buscamos en estos planetas. Y en los próximos años tendremos resultados sorprendentes, en mi opinión. Finalmente, tenemos que dedicar también la búsqueda en nuestro entorno, en lo que es el entorno de nuestra Tierra, en nuestro propio sistema solar. Aquí tenemos la ventaja de que podemos ir físicamente a los sitios. Entonces, el más lógico, el más atractivo, pues es obviamente Marte, que es, digamos, un planeta parecido al nuestro, tiene una atmósfera mucho más tenue, ha sufrido una serie de cosas que han hecho que la vida en la superficie hoy día no sea posible, pero es un mundo muy atractivo para búsqueda de trazas de vida en el pasado. Porque sabemos que en el pasado Marte tuvo mucha agua en la superficie, tuvo un cambio climático que hizo que se perdiera el agua, pero hace 4.000 millones de años, pero antes hubo agua y seguramente quedó agua en el subsuelo. Como quedó agua en el subsuelo, y eso lo sabemos, se intenta ir a perforar y buscar muestras en el subsuelo de la superficie, como es el plan de ExoMars en las próximas misiones de la ESA con otras agencias. Y en misiones que se están ahora haciendo, como recientemente, hace un mes, se lanzó Mars 2020 de NASA, con participación importante de España, del Centro de Astrobiología, que tiene un instrumento a bordo de esa misión que continúa otros que se han volado anteriormente también. Pero no queda Marte, no es lo único. Tenemos que buscar vida en otros sitios, porque siempre que hay agua y hay energía, y energía no digo energía solar, no es radiación solar, sino puede ser energía de otro tipo, térmica o de desintegración de átomos, etc. Entonces, siempre que haya agua, energía y compuestos químicos, puede darse la vida. Entonces se busca la vida también, o posibilidades, en los satélites de planetas gigantes. Pues los satélites de los planetas gigantes deben tener gran cantidad de agua. La Tierra es un caso raro que haya tanta agua hoy día, porque se debió de perder inicialmente y luego se capturó a través de cometas, asteroides. Pero en la parte más allá, en Júpiter, Saturno, hay gran cantidad de agua. De hecho, son planetas muy de agua, y los satélites, que son suficientemente densos y rocosos, pueden tener mucha agua. Por eso, la ESA fue a una misión en cooperación con Estados Unidos, con NASA, que fue a Titán, el satélite más grande de Saturno, donde se vio un mundo especialmente interesante, con ríos, lagos, etcétera, pero de metano, no de agua. ¿Por qué? Porque la temperatura es muy baja y allí el punto triple, es decir, el metano se encuentra como el agua aquí. Es decir, hay lluvia de metano, hay líquido de metano, hay tormenteras de metano, hay las rocas que se ven afectadas por el líquido. Las rocas son agua, de hecho, son rocas de agua que son hielo. Es decir, es un mundo muy parecido al nuestro inicialmente, pero muy diferente químicamente. Lo que nos planteamos es, en la misión esa se vio otros casos como Encelado, donde se ve cómo sale agua del subsuelo y que ese agua se puede ver en emergencias con composiciones incluso de elementos orgánicos. Y tenemos mucho interés en un satélite de Júpiter que se llama Europa. Satélite Europa. También hemos podido ver cómo hay agua en el subsuelo, cómo hay cracks, hay efectos en la superficie que demuestran que el hielo deja pasar, la superficie helada deja pasar información del subsuelo. Y bueno, tenemos esperanzas de que ahí encontremos también indicación de cómo puede haber, por supuesto no vida como nosotros, pero sí algún tipo de moléculas orgánicas complejas, etcétera, que de hecho se han observado en meteoritos y asteroides. ¿Por qué no iba a haberla en entornos como el satélite Europa? Eso es la misión JUICE, que se lanzará en los próximos años. Es una misión muy ambiciosa de la Agencia Espacial Europea, que irá a analizar los satélites fundamentales de Júpiter.
Y con eso quería más o menos dejar esta presentación inicial. No sé si me he alargado demasiado, más de la cuenta, Está bien. pero yo es que me lanzo enseguida con estas cosas. Para, bueno, ver preguntas, pero sí quisiera decir que estos son preguntas que parecen imposibles. Hace nada parecía imposible que nos pudiéramos plantear estas cosas, buscar vida fuera de la Tierra, o comprender de qué está hecho el universo completamente. Esto se está haciendo ahora, lo estamos haciendo ahora gracias a estos avances de la ciencia y la tecnología espacial con la que estamos viviendo. Muy bien, Álvaro. Le estaba diciendo que te embalabas porque los que hemos trabajado en espacio, el espacio es una fuente de inspiración y de entusiasmo, ¿eh? Yo lo he vivido y tú seguro también, con los jóvenes profesionales, los jóvenes ingenieros. Bueno, es estimulante, ¿eh? Es realmente inspirador, ¿no? Y yo cuando estabas pasando algunas de las fotografías me iba a acordar, cuando has pasado Planck, por ejemplo, pues la sonda Planck lleva equipos diseñados y fabricados en mi compañía, ¿no? Recuerdo perfectamente. Y otras, ¿eh? Entonces, el espacio a veces es poco conocido. La relación estrecha que una agencia como la Agencia Espacial Europea, o como ocurre con la NASA, lo importante que es su trabajo para el desarrollo de tecnologías con y para la industria, ¿eh? En ese sentido, me gustaría saber qué opinas tú desde tu experiencia, ¿eh? ¿Qué crees, cómo crees que una industria como la que representamos podría aprovecharse o participa, de hecho ya participa. Algunas de nuestras empresas emblemáticas como GMV, que conoces muy bien, pues está salida del espacio, ¿eh? Pero me gustaría que ampliaseis un poco más para que entendiera la gente que nos está escuchando, que es mucha. Me hablaban de que había más de 4.000 conectados, pues pueda realmente inspirarse, entender, conocer, en fin, lo que se puede hacer de esa colaboración. Es fundamental. Es decir, toda esta ciencia de la que está hablando, todas estas investigaciones, son imposibles sin la tecnología adecuada, sin la cooperación con las empresas que son capaces de construir esas herramientas, de hacer los satélites, hacer los instrumentos, hacer los medios posibles para hacer esa investigación. Entonces, la ciencia depende mucho de la tecnología, de que la tecnología avance. Y claro, la tecnología avanza en áreas que inicialmente no tienen aplicación ninguna. Son las propias empresas las que luego le ven las aplicaciones posteriormente. Pero el científico no se mueve por las aplicaciones, el científico se mueve por la curiosidad, es decir, por intentar saber más del universo. Y para eso necesita sistemas cada vez más precisos, de apuntado, de resolución, de cámaras, de telescopios, etc. Y eso implica una tecnología. Esa tecnología luego, obviamente, el sector privado lo que tiene es que aprovecharla, desarrollarla, tenerla y usarla en aplicaciones para beneficio de la sociedad, como son las cámaras CCD, que hoy se usan en todos lados, como los iPhones y estas historias. Es decir, todo eso que se desarrolla por objetivos científicos hay que aplicarlos luego. Pero la ciencia necesita básicamente la tecnología. Si no, se convierte en obsoleta. La ciencia no puede repetir lo que se ha hecho antes. La ciencia tiene siempre que estar en el bleeding edge, en el límite de lo que es posible, porque si se ha hecho ya, no avanzamos. Es decir, tenemos que hacer cosas nuevas. Entonces, ese es un reto que hace que, claro, no sea repetitivo, no sean recurrentes las cosas, tienen que ser nuevas. Eso genera dificultad, obviamente, y genera dificultad en la cooperación con las empresas. Pero mi experiencia es que es muy beneficiosa. La ciencia se beneficia enormemente de las empresas, de su creatividad, pero creo que las empresas también se benefician enormemente de los retos que le plantea la ciencia, de intentar dar respuesta a retos del conocimiento, porque esos retos te generan una ilusión que atraen a los talentos más creativos a las empresas. En las empresas, no vamos a entrar en detalles, pero la gente más creativa le gusta meterse en líos de estos.
Luego a lo mejor hacen otras muchas cosas porque hay que vivir de la realidad, pero esto atrae mucha gente muy interesada en hacer aspectos creativos de la ingeniería, que creo que son muy beneficiosos para la empresa y, por supuesto, para la ciencia. Entonces, hay que compaginar bien las dos cosas. En tiempos, yo qué sé, de las primeras misiones en las que yo estaba, me acuerdo las discusiones con el sector empresarial, con la ingeniería, digamos, en la propia agencia espacial, ahí pues los científicos y los ingenieros y se ve siempre esa diferencia. Y no podemos ir a ninguna parte sin unos y otros. Es decir, las misiones sin los científicos no tienen los objetivos claros y las misiones sin los ingenieros simplemente no vuelan. Es decir, que hay que ponerse de acuerdo. Me acuerdo que los científicos tienen la tendencia a creer que el ingeniero es vago por naturaleza, es decir, que no le gusta hacer cosas que no ha hecho antes, sino lo que ya ha hecho y sabe cómo hacerlo, pues es lo que aplica. Que no es verdad. El ingeniero se le ocurren ideas geniales y yo he visto a científicos proponiendo misiones con objetivos claros científicos, pero con soluciones técnicas pedestres, que un ingeniero las ve y dice, no, esto se puede hacer de otra manera, es mucho más eficaz, más barato y mejor. Entonces, esa conversación es muy importante. Los ingenieros, a su vez, se quejan de los científicos enormemente de algo que es muy común, que el científico es inestable, es decir, él nunca cierra los requerimientos. Entonces, tú tienes a un científico cambiándote los requerimientos casi en el launchpad, antes de lanzar. Claro, eso para un ingeniero le pone muy nervioso, porque las cosas hay que cerrarlas. Lo perfecto, como dice, es enemigo de lo bueno. Entonces hay que hacer las cosas. Eso son filosofías que realmente cuando se trabajan juntos desaparecen y se avanza enormemente en esa cooperación. Y por eso la cooperación entre ciencia e ingeniería, el espacio es casi un paradigma, es donde mejor se puede dar, porque tenemos retos sorprendentes, fascinantes y soluciones muy creativas que hay que buscar. Y eso ilusiona tanto a científicos como a ingenieros. Y se forman equipos donde se disfruta mucho, se pasa muy bien, ¿no? Yo tengo una anécdota que va muy en la línea de esto. En el programa Gaia, que tú conoces, Gaia, antes hablabas de las cámaras, sí. No sé si ha sido superado, pero en su momento, y hace poquito de eso, 4 o 5 años, era la cámara más precisa que se había construido nunca. Sigue siendo. Y sigue siéndolo. Entonces es un proyecto para hacer un mapeado de la galaxia, pues creo que era 1 millón de estrellas que tenían que... 1 billón, sí. Billón. 1000 millones, vamos. Pues billón. Y además con una precisión, recuerdo el ejemplo que ponían que con la cámara, con Gaia, podías ver desde la Tierra una moneda de 1 euro en la Luna, para que os hagáis una idea. Y toda la complejidad que es. Entonces nosotros participábamos en Gaia, con unos amplificadores de potencia y tal, y tenía el equipo de ingenieros, pues lo que dices tú, pues decían estos tíos, pero ahora que nos piden aquí, ahora nos piden una especificación absolutamente demencial, complicadísima, ¿por qué se les ocurrirá ahora pedir esto? No entendían. Entonces me ocurrió una cosa que funcionó fenomenal. Invité al director científico del programa, que era un español, que pobre después murió, Torras, que tú le conocerías de la Universidad de Barcelona. Jordi Torras. Digo, vente y haz una explicación al equipo de ingeniería de la misión. Fue espectacular porque, claro, los ingenieros entendieron por qué era crítica esa especificación, que parecía que era, bueno, que les ha ocurrido aquí pedir Dios sabe qué. No, pero es que de la especificación dependía el resultado final. Estoy 100% de acuerdo contigo, la conversación científico-ingeniero, si funciona, es magnífica, es estupenda. Esa conversación entre ambos es importante. Gaia es un ejemplo de una misión maravillosa de medir con gran precisión
la posición de las estrellas, cómo oscilan, se pueden ver planetas extrasolares con Gaia también, pero se pueden ver montones de cosas. Es un mapa de la galaxia que nos está permitiendo saber el origen de nuestra galaxia, cómo se formó, además de la colisión de nuestra galaxia con otras. Es decir, que cosa que no sabíamos antes. Todo eso viene de medir con esa precisión las posiciones y movimientos de las estrellas, que exige, claro, una precisión. Me acuerdo con Gaia, cuando se lanzó, tuvimos un problema al principio de outgassing, de gasificación, de componentes, que estaba todo pensado y tal, pero simplemente no se podían probar las cosas con la precisión que necesitaba Gaia. Simplemente en Tierra no había manera de probarlo. Entonces había que hacer modelos. Y los modelos, pues como todos los modelos, pues tienen un problema. Tuvimos que esperar un poco más de lo que estaba previsto y bueno, todos nos pusimos muy nerviosos. Al final funcionó bien. Pero claro, es más allá de la tecnología que tenemos. Entonces, haces cosas especialmente difíciles. El Solar Orbiter, que está ahora también camino de su posición final, ya está allí haciendo las primeras imágenes, han salido hace una semana. Una misión para observar el Sol, lo observa el Sol desde muy cerca. Y me acuerdo la discusión con los ingenieros, el problema de Solar Orbiter es el control térmico de los instrumentos y de que, claro, el Sol está caliente y no es fácil el control térmico del satélite. Y los ingenieros decían, bueno, con irnos un poquito más para atrás basta. Pero va, irnos un poquito más para atrás dejas de tener corrotación con el Sol y al no tener corrotación con el Sol no tienes el seguimiento de la superficie durante más tiempo que el que se te va cuando rota. Es decir, que científicamente no tenía sentido, había que ir a eso. Entonces, al final se resolvieron los problemas, pero claro, eran problemas muy graves. Problemas, por ejemplo, en los paneles solares, que recibían demasiada luz, había que ponerlos en una posición para que no se quemaran. No se quemaran no ya los paneles, sino las juntas de las células solares. Es decir, un montón de problemas que, evidentemente, acercarse al Sol pues, es complicado para cualquier ingeniero. Pero al final se resuelven los problemas y se resuelven cuando se entienden por qué tenemos que hacerlo, como decías tú con Gaia, y poner a gente brillante, gente con ideas buenas a trabajar en ello. Claro. Entonces, si hay algo efectivamente importante es, aparte del reto, lo que decías, la captación del talento, que el espacio es fenomenal para eso, es la cantidad de conocimiento que genera. Lo que decías, yo tengo una experiencia cercana, próxima, de una compañía nuestra, precisamente un fabricante español de componentes electrónicos asociado nuestro, que trabaja en el sector del automóvil. El sector del automóvil ahora se están produciendo una serie de necesidades que muchas de ellas, soluciones del espacio, pueden funcionar. Los coches eléctricos, las baterías, cada vez más hay que poner energía, gran cantidad de energía, en volúmenes pequeños. Y eso hay que sacarlo. Ese es el mismo problema, esencialmente el mismo problema que los satélites. En los satélites tienes energía que tienes que sacar por medios atípicos, porque no estás en un espacio que pueda... Y se utilizan los heat pipes. Bueno, pues a partir de los heat pipes... Ya hablaremos con más detalle, te contaré, porque con Charlie hemos sacado una tecnología que ahora es patentada y está dando unos resultados formidables basados en el cambio de fase y demás, y eso viene de que conceptualmente en el espacio lo has visto. Claro. Y después buscas los ingenieros, buscamos soluciones nuevas. Aplicaciones, pero eso es fundamental en el espacio, los heat pipes. Sí, sí. Y en misión japonesa ha habido una participación española muy importante para resolver problemas de heat pipes. Es decir, que hay conocimientos importantes, además, en empresas españolas a nivel mundial. Entonces, eso realmente es muy importante. Y bueno, es esa investigación que necesitamos en ciencia, pero también hay cosas que son entre medias de aplicación y ciencia y que a lo mejor hay que empezar a pensar. Quería mencionar algunas que son retos de esta exploración que hablaba antes, la exploración del sistema solar, Marte en particular, pero también el asteroide. Si algún día vamos a los asteroides a hacer mining, a explotar y sacar recursos de los asteroides, etcétera, tenemos un problema con las comunicaciones. Estos satélites son cada vez más complejos. Los satélites actuales de astronomía se ponen en L2, la órbita L2, y tienen cámaras de muchísimos millones de píxeles. O sea, todo esto de la CCD ha evolucionado, como el caso de Gaia, y cada vez más. ¿Eso qué implica? Que necesitamos procesado a bordo
complejo, porque no tenemos posibilidad de transmitir toda la información bruta a la Tierra, y mejorar la comunicación para intentar pasar lo más posible a la Tierra. Entonces, en Marte lo que se está pensando, se necesita, es una red de comunicaciones, es decir, unos satélites en órbita alrededor de Marte que permitan que cualquier rover que esté en la superficie tenga un satélite en órbita que le pueda mandar información y ese mande información directamente a la Tierra para poder operar 24 horas. Actualmente es que es muy complicado. Cuando se hace de noche o no tienes el satélite, tienes que empezar. Los rovers funcionan sin comunicación con Tierra, con retraso. Entonces tienen que tener un sistema de navegación por la superficie de Marte muy complicado. Y no pueden hacer selecciones como nos gustaría hacer de qué es lo que vas a medir, qué piedra vas a coger, etcétera. Y la otra es la comunicación en el sistema solar en el entorno de asteroides o la Luna, etcétera, que directamente con todas las misiones que se están lanzando, este año, en el último mes, se han lanzado 3 misiones a Marte. Entonces, están saturadas las posibilidades de comunicación. Lo que ahora se usa son 3 antenas, lo que se llama el Deep Space Network. Son 3 antenas grandes separadas en el planeta Tierra, de forma que cuando rota la Tierra siempre hay alguna que da a Marte. Otra cosa es que en Marte dé a la Tierra. Es el problema que hablaba antes. Pero en todo caso, que dé a Marte. Entonces, ese Deep Space Network se satura. Ahora mismo, antes solo había el de la NASA, ahora ya la ESA tiene un sistema. Curiosamente, España tiene antenas de la Deep Space europea y de la Deep Space americana, porque tenemos en Robledo la americana y tenemos en febrero tenemos la de la ESA. Pero bueno, hay otros países que no tienen eso y necesitamos esa comunicación. ¿Cómo se podría hacer? Pues la idea que se está barajando es tener comunicaciones ópticas con una red de satélites, con 4 o 5 satélites en órbita alrededor del Sol, con los cuales siempre te puedes comunicar con uno de ellos, con comunicaciones ópticas. Y esos son los que se comunican con la red de satélites normalmente geoestacionarios de la Tierra. De forma que tú puedas recibir información de Marte directamente en tu casa, a través de los satélites geoestacionarios. Es decir, cambiar el concepto de comunicaciones que tenemos ahora a través de Deep Space, que son antenas de 35 a 70 metros, pero únicas y que realmente no dan para muchos satélites. Y en eso hay que empezar a pensar, porque eso solo se puede hacer ¿con quién? Con empresas que sean conocedoras de la tecnología de las comunicaciones por satélite, de esa tecnología que hemos usado alrededor de la Tierra con los geoestacionarios que tenemos, cómo eso se puede hacer estacionarios alrededor de Marte o alrededor del Sol para la exploración de asteroides, etcétera. Buscar eso, evidentemente son empresas complejas que requieren la cooperación de muchos países y agencias, y seguramente no es un país solo, sino que serían varios los que se tendrían que poner de acuerdo para que eso se pueda utilizar por parte de todo el mundo. Pero esa tecnología la necesitamos y no es que sea especialmente difícil, es más la tecnología de ponerse de acuerdo en cómo hacerla, cómo estructurar la cooperación de las empresas, porque claro, nosotros hemos hablado con algunos y claro, las empresas tienen que ver el beneficio del asunto y los gobiernos tienen otros planteamientos, entonces eso de eso quiero hablar contigo. Es otro reto. En el minuto y medio que nos queda, de eso quería hablar contigo, precisamente porque creo que el sector espacial es un buen ejemplo, es una buena referencia para un momento como el que estamos viviendo. Yo recuerdo cuando hace 30 años prácticamente se creó el sector espacial. Antes estaba, bueno, pues estaba el INTA, sí, estaba en casa, estaba muy poquito, ¿no? Recuerdo que en épocas de Joan Majó como ministro de Industria nos convocó y nos dijo, oye, vamos a entrar a la Comunidad Europea y hay una agencia que se llama la ESA, que fue cuando el CDT entró como agencia, ¿no? Y tenéis que, oye, hay oportunidades para las empresas. Bueno, las oportunidades para las empresas hace 30 años en España, que bueno, la dificultad era desarrollar alguna tecnología, no sonaba absolutamente a, bueno, pues, chino, ¿no? Bueno, vamos, fuera de nuestro alcance. La realidad es que 30 años después, en la industria espacial española
es un referente internacional, es una industria bien cohesionada, bien coordinada, y eso ha sido consecuencia de varias cosas. Una voluntad por parte del gobierno, cosa muy importante, como ahora cuando proponemos los macroproyectos tractores, es una cosa parecida, que fue capaz de, bueno, también porque tenía la obligación, porque era parte de una agencia internacional, europea, y si quería jugar un papel en Europa tenía que también comprometerse, y eso fue un esfuerzo ha sido y sigue siendo un esfuerzo continuado de inversión, que acaba siendo inversión en las empresas. Después hicimos una cosa que no es lo más habitual en nuestro país, y es ponernos de acuerdo las empresas. Creamos una asociación nueva, Proespacio, que tú conoces, que ha sido un ejemplo internacional. Es decir, yo creo que teníamos la industria probablemente espacial mejor organizada de toda Europa, ¿eh? Y eso se ha hecho aquí, en España. El resultado de eso ha sido que al final pues tenemos una industria potente, un sector espacial coordinado, donde hemos sido capaces de lanzar satélites, de hacernos cargo de misiones enteras, tanto en ciencia como en otras áreas, y creo que eso es un ejemplo muy bueno. Va la última pregunta, que estamos en el cero. Tenemos que gestionar los macroproyectos, estos que estamos proponiendo, desde las reflexiones que hacemos en AMETIC, en el grupo de reflexión, en conjunto con otras, le damos vueltas y creemos que hay un par de cosas que tienen que hacerse. No sé qué forma tiene que tener, pero algún tipo de consejo, algún tipo de entidad que aconseje al gobierno a largo plazo para todo lo que es innovación y, por tanto, esa relación ciencia, empresa, innovación, etcétera. Y una segunda, que es mucho más operativa y donde la agencia creo que es un ejemplo bueno, se tendría que crear alguna entidad que no tiene que ser muy grande, pero tiene que ser muy capaz para, bueno, hacer lo que hace la ESA, gestionar los programas, decir aquí sí, aquí no, esta compañía sí, hacer competir, etcétera. ¿Qué opinas tú si el modelo es... Obviamente, en ningún caso nos estamos planteando crear una agencia al estilo de la ESA, ni en su tamaño, sino sencillamente el modelo conceptual de... En España ya tenemos una agencia, que es la Agencia Espacial Europea. Sí, claro. Nuestra agencia, sin duda. Que podemos hacer. La agencia además tiene unos acuerdos de retorno, de Geo Return, que aseguran que podemos. Y lo que ha cambiado enormemente desde el principio que tú hablabas es que al principio el Geo Return nos lo daban o en infraestructura en tierra, o en harness, o en cableados, vamos. Y ahora estamos en la creme de la tecnología. De hecho, los últimos tiempos que he estado yo de director, y no es culpa mía en absoluto, España tenía un Geo Return superior al 1 en ciencia, lo cual implica que éramos muy competitivos, que la empresa española era muy competitiva, porque normalmente la ESA le repugna dar retorno, porque tiene que distribuir a todos. Entonces, cuando uno se pasa el 1, quiere decir que hay unos que no se llevan retorno. Entonces se quejan, obviamente. Con lo cual, tienes que ser realmente buenos y que la misión necesita esa empresa para hacerlo. Y eso ha pasado con las empresas españolas. Eso ha cambiado enormemente. ¿Qué pasa? Que cuando estás a ese nivel hay que tener una buena coordinación, sobre todo porque todos estos proyectos son internacionales. Y cuando vas unido, cuando no tienes distintos chiringuitos, por así decir, discutiendo sobre el tema, sino que vas todos unidos, las empresas, pero también la administración, y con una estrategia clara y a largo plazo, te llevas el gato al agua. Si no, se lo llevan otros. ¿Para qué nos vamos a engañar? Unos que eso lo hacen bien son los franceses, que se ponen de acuerdo y, bueno, pues chapó. Es decir, chapó, y nunca mejor dicho, lo de chapó, ¿no? Exacto. Entonces, pero nosotros, ¿por qué no podemos hacer eso? Podemos hacerlo de manera coordinada y asegurarnos la mejor calidad, no ya el retorno, sino que el retorno sea de la mejor calidad posible, que podamos desarrollar, que podamos liderar misiones. Ahora en ciencia, por ejemplo, no hay misión de la ESA científica que no tenga participación española. Cuando yo empecé en esto, no había ningún español metido en misiones. Es decir, eso ha cambiado y ahora hay que consolidarlo y asegurarnos de que no volvemos para atrás, sino que
avanzamos. Y eso exige coordinación. Lamento mucho ver 4 ceros ahí, porque Eso estoy sí, seguro que podríamos seguir y la gente hemos hablado más de la daría cuenta, mucho, pero bueno, tendremos que seguir en otra ocasión. Yo pido un aplauso para Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que un placer tenernos aquí.